Bienvenida a este análisis. Hoy nos sumergimos en una de las leyes, yo creo, más ambiciosas y complejas de América Latina, la Ley 1448 de 2011 de Colombia. Que todos conocen como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esa misma. Y es que es importante entender el contexto, ¿no? No estamos hablando de una ley cualquiera. Nace de la necesidad de responder a décadas de un conflicto armado que dejó millones de víctimas. Millones. Por eso, los documentos que tenemos, que son extractos de la ley y algunas de sus modificaciones, no son solo texto legal. Son en realidad el diseño de un intento monumental por sanar a una sociedad. Exactamente. Y esa es nuestra misión hoy, desentrañar ese diseño. No se trata de recitar artículos, para nada, sino de entender la filosofía detrás. ¿Cómo intenta el Estado colombiano reparar un daño tan profundo? Un daño que va mucho más allá del dinero o de una propiedad. Así es. Es un marco de lo que se conoce como justicia transicional. Un concepto clave. Totalmente. Es el reconocimiento de que, cuando el daño es masivo, la justicia ordinaria, la de todos los días, simplemente no alcanza. Se necesitan herramientas extraordinarias. Y hoy vamos a analizar la arquitectura de esas herramientas. Perfecto. De acuerdo. Empecemos entonces por el corazón de la ley, por su propósito. Al leer el objetivo principal, me llamó mucho la atención que no se enfoca en el castigo, ¿No? sino en hacer efectivos los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Y le añade algo crucial, la garantía de no repetición. Ese añadido es fundamental. Ya nos dice que la mirada está tanto en el pasado como en el futuro. Totalmente. Ese es el pilar. La ley no busca solo, dar un cheque. Busca dignificar a la víctima, reconocer públicamente su sufrimiento y, sobre todo, tomar medidas para que esa historia no se repita nunca más. Es una promesa. Es una promesa de que el Estado no solo lamenta lo que pasó, sino que se compromete a cambiar. Y bueno, para cumplir esa promesa, primero hay que definir a quién se le está haciendo. La definición de víctima en esta ley es increíblemente específica y al mismo tiempo muy expansiva. ¿Sí? Desglosemos esto porque aquí se revela toda la complejidad del conflicto. Es que es uno de los puntos más debatidos y cruciales. La ley considera víctima a toda persona que a partir de 1985 haya sufrido un daño como consecuencia directa del conflicto armado. Ok, un marco de tiempo y una causa. Exacto. Esto incluye violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Pero lo fascinante es cómo expande esa definición. Cierto, no se queda solo en quien recibió el disparo o fue desplazado. No. Para nada. Reconoce que el daño se expande como una onda. Claro. Por eso incluye al cónyuge o compañero permanente, a las parejas del mismo sexo y a los familiares más cercanos. El impacto de un asesinato o una desaparición destruye a toda una familia, y la ley lo reconoce. Hay dos inclusiones que a mí me parecieron particularmente reveladoras. Primero, los miembros de la fuerza pública. Ese fue un paso muy significativo. Y segundo, las personas que resultaron heridas por ayudar a otros. Exacto. Incluir a miembros de la fuerza pública como posibles víctimas fue clave, porque reconoce que en el marco de la guerra, ellos también sufrieron hechos atroces que no eran parte del combate, como secuestros, terrorismo. Entiendo. Y lo de incluir a quien sufre un daño por ayudar a una víctima en peligro, eso es proteger la solidaridad humana en medio del horror. Es un detalle que dice mucho de la filosofía de la ley. Ahora, tan importante como a quién incluye, es a quién excluye. La ley traza una línea muy clara. Una línea fundamental. No se consideran víctimas a los miembros de los grupos armados ilegales que cometieron los crímenes. O sea, a los victimarios. Exacto. La única excepción, y es muy importante, son los menores de edad que fueron reclutados a la fuerza y que se salieron del grupo armado siendo todavía menores. Claro. Y tampoco cubre los daños causados por delincuencia común. Esto es clave. La ley es exclusivamente para el conflicto armado. Entendido. Y si la ley protege a un universo tan amplio y diverso de personas, me imagino que necesita una filosofía, unos principios muy sólidos para guiar su aplicación, ¿no? Sí, son los que actúan como el ADN de la ley. Leí dos que me llamaron mucho la atención: buena fe y enfoque diferencial. Es que esos son los que cambian las reglas del juego. Empecemos por la buena fe. A ver. En un sistema legal normal, quien alega, prueba. Si dices que te robaron, tienes que demostrarlo. Claro. Aquí,
La ley invierte esa lógica. El Estado debe presumir la buena fe de las víctimas. ¿Qué significa eso en la práctica? Que a la víctima le basta con una prueba sumaria, una evidencia básica del daño. Y la carga de la prueba se traslada al Estado. Es el Estado quien debe demostrar que la persona no es una víctima, no al revés. Eso es un cambio radical. O sea, el Estado le está diciendo a la víctima, le creo, partimos de la base de que usted dice la verdad. Exactamente. Esto debe liberar a la gente de una carga de pruebas que, en medio del caos, del desplazamiento, sería imposible de cumplir. Mucha gente perdió todos sus documentos. Precisamente. Es un principio de confianza. Y el otro pilar es el enfoque diferencial. Ajá. La ley reconoce una verdad que parece obvia, pero que a menudo se ignora. El conflicto no afectó a todos por igual. Claro, las vulnerabilidades son distintas. Exacto. No es lo mismo ser una mujer indígena desplazada que un joven afrodescendiente reclutado a la fuerza, o una persona mayor que perdió su tierra. Las necesidades de reparación son completamente diferentes. Totalmente. Por eso, todas las medidas de la ley deben adaptarse a las particularidades de cada grupo. Edad, género, orientación sexual, etnia. No es una solución de talla única. Y todo esto se enmarca en el concepto de justicia transicional, un término que a veces suena muy académico. Sí, un poco. Si lo bajamos a tierra, es como una especie de medicina de emergencia para una sociedad que está traumatizada. Esa es una gran analogía. La justicia ordinaria es la medicina general. La justicia transicional es la sala de urgencias después de una catástrofe. Porque el sistema normal colapsa. Colapsa. No puedes hacer un juicio por cada crimen cuando tienes millones de víctimas. Por eso, esta justicia combina mecanismos judiciales y no judiciales, para lograr un equilibrio entre la justicia y la paz. Bien, pasemos entonces a las herramientas concretas de esa sala de urgencias. La ley habla de reparación integral y la desglosa en 5 componentes. Sí, es clave verlos juntos. No parecen una lista de compras, sino más bien un plan holístico para reconstruir una vida. Correcto. Están diseñados para trabajar en conjunto. El primero es la restitución. Devolver las cosas a como estaban antes. En la medida de lo posible. El ejemplo más poderoso y emblemático de esto es, por supuesto, la restitución de las tierras que fueron despojadas. Luego viene lo que casi todos suelen pensar primero, el dinero. La indemnización, sí. Es una compensación económica que se entrega por vía administrativa. O sea, no a través de un juicio. No, el gobierno establece unos montos fijos según el tipo de hecho. Homicidio, desplazamiento, secuestro. Es un reconocimiento material del daño. Pero la ley es muy clara. Esto es solo una parte de la reparación, no el todo. Y ahí es donde se pone más interesante, porque las otras 3 medidas abordan heridas que el dinero no puede curar. Exacto. La tercera es la rehabilitación. Esto es fundamental. Atención médica y psicológica. Médica, psicológica y social. El conflicto deja secuelas físicas, pero sobre todo traumas psicosociales profundísimos. La ley ordena crear un programa específico para la recuperación emocional de las víctimas. La 4ª medida parece enfocarse en la dignidad y la memoria, las medidas de satisfacción. Y son increíblemente poderosas. Estas buscan mitigar el dolor a través del reconocimiento simbólico. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, aquí entran los actos públicos de perdón, la construcción de monumentos, la búsqueda de personas desaparecidas para dar un cierre a las familias. Muy importante eso. Importantísimo. Incluso se establece un día nacional, el 9 de abril, para conmemorar a las víctimas. Es el Estado diciendo, lo que les pasó importa. Y no lo vamos a olvidar. Y la 5ª, que conecta con el principio que mencionamos al inicio, son las garantías de no repetición. La pieza que cierra el círculo, la que mira al futuro, son todas las acciones que el Estado debe tomar para asegurar que esto no vuelva a suceder. Que va desde desmantelar grupos armados hasta lo más profundo, reformar instituciones, fortalecer el sistema judicial y, crucialmente, promover una cultura de respeto a los derechos humanos en toda la sociedad. Es la promesa del nunca más. Detengámonos en la restitución de tierras, porque es, sin duda, el componente más ambicioso y complejo de la ley. Y el más polémico también. Aquí es donde la teoría legal choca con una realidad muy enredada en el campo colombiano. ¿Cómo funciona este mecanismo? Bueno, es un proceso judicial diseñado para ser diferente al proceso civil normal. El primer paso es la creación de un registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente.
La víctima tiene que inscribir su caso ahí. Exacto. Pero la verdadera magia, o el verdadero poder, está en las herramientas que la ley le da a los jueces. ¿Te refieres a las presunciones legales? Esto me pareció fascinante. Es que lo es. La ley no espera que la víctima, que probablemente huyó con lo que tenía puesto, presente un título de propiedad impecable. Para nada. La ley presume ciertas cosas. Por ejemplo, presume que no hubo consentimiento válido en un negocio de tierras que se hizo en una zona y una época de violencia. O si el precio fue muy bajo. Exacto, si el precio fue ridículamente bajo. O si el comprador tenía vínculos con grupos armados. La ley dice, aquí algo huele mal. Y esto nos lleva de vuelta a la inversión de la carga de la prueba. Conecta directamente. Con estas presunciones a su favor, a la víctima le basta con una prueba básica del despojo. Y en ese momento, la responsabilidad se traslada. A la persona que tiene la tierra ahora. A esa persona. Es ella, el demandado, quien debe probar que la adquirió de buena fe exenta de culpa. Un momento. Buena fe exenta de culpa. Eso suena a jerga de abogados. ¿Qué significa en la práctica? Es mucho más que solo decir, yo no sabía que esta tierra era robada. No basta con eso, ¿verdad? No basta con ser pasivo. Exenta de culpa significa que la persona debe demostrar que fue increíblemente diligente, que hizo todo lo posible para verificar el origen de esa tierra, que investigó, que preguntó, que se aseguró de que no había una historia de violencia detrás. Es un estándar altísimo. Entiendo. Suena revolucionario para la víctima, pero me pregunto, ¿no crea un riesgo para un tercero que compró esa tierra años después, sin tener nada que ver? Es la pregunta del millón y el nudo del problema. ¿Cómo se protege a esa persona para que no se cometa una nueva injusticia? La ley intenta un equilibrio. Si el juez determina que el actual poseedor es un segundo ocupante, que sí actuó con esa buena fe exenta de culpa, no lo deja en la calle. ¿Ah, no? No. La ley ordena al Estado compensar a esa persona, ya sea con otro predio o con dinero, antes de devolverle la tierra a la víctima original. Pero la prioridad absoluta de la ley es la víctima del despojo. ¿Y para manejar casos tan sensibles se necesitó una nueva institucionalidad? Sí, se crearon jueces y magistrados de circuito especializados únicamente en restitución de tierras. ¿Y qué pasa si la restitución física es imposible? La tierra puede estar en una zona de alto riesgo o no es seguro para la familia regresar. La ley es pragmática en eso. Contempla alternativas. Se le puede compensar con un terreno similar en otro lugar o, como última opción, con una compensación monetaria. Una ley de esta magnitud necesita una maquinaria estatal enorme para funcionar. Hablemos de esa arquitectura institucional. Pero es un engranaje muy complejo, llamado el Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas, el SNARIR. Suena a una orquesta con docenas de instrumentos. Esa es la idea. Ministerios, gobernaciones, alcaldías, todos tienen que tocar en armonía. Lo cual, como te puedes imaginar, es un desafío gigantesco. ¿Y quién es el director de esa orquesta? Hay dos entidades centrales. La primera es la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, la UARIV. La puerta de entrada para la mayoría. Exacto. Es la que administra el Gran Censo de Víctimas, el Registro Único de Víctimas. Entrega la ayuda humanitaria de emergencia y paga la indemnización. Y para el tema tan específico de las tierras, se creó un brazo ejecutor aparte. Correcto. La segunda pieza clave es la Unidad de Restitución de Tierras. Es una agencia especializada, con un único mandato: gestionar todo el proceso de restitución. Ellos arman los casos y representan legalmente a las víctimas ante los jueces. Y además de reparar lo material y lo emocional, está el mandato de no olvidar. ¿Quién se encarga de eso? Esa es la labor del Centro Nacional de Memoria Histórica. Su misión es recopilar los archivos, los testimonios, las historias del conflicto. Construir el relato. Construir el relato de lo que pasó, para que la sociedad entienda sus propias heridas. Parte de su mandato es la creación de un museo de la memoria. Entonces, si damos un paso atrás, el panorama es el de una ley increíblemente comprensiva. Sin duda. Define a las víctimas de una manera amplia. Establece principios protectores que invierten la lógica legal tradicional. Y crea un sistema de reparación que busca sanar no solo el bolsillo, sino el cuerpo, la mente y el alma. En el papel, es uno de los marcos legales de justicia transicional más avanzados y robustos del mundo. El desafío monumental, por supuesto, ha sido y sigue siendo su implementación.
La realidad en el terreno. La realidad. La escala del universo de víctimas en Colombia es de casi 10 millones de personas. Los retos de seguridad para los líderes que reclaman tierra son enormes. ¿Y la sostenibilidad fiscal para financiar esto? Es una pregunta constante. La distancia entre la promesa de la ley y la realidad. Ahí es donde se juega su verdadero éxito. Esto nos deja con una reflexión para el final. La ley crea este mecanismo extraordinario de presumir que las transacciones de tierra en zonas de conflicto fueron ilegítimas. Ujú. Si lo pensamos, esto va más allá de un tecnicismo legal. ¿Qué nos dice sobre el rol que puede jugar el derecho, no solo para castigar el pasado, sino para intentar rediseñar activamente el presente y corregir injusticias históricas, incluso si eso significa desafiar algunos de los principios más sagrados del derecho tradicional?